Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones. Canal Cristiano de Comunicación presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta de Pedro por Lowell Bruckner. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. En el versículo 6 de capítulo 4, igual que en capítulo 3, versículo 19 y 20, tenemos un obstáculo sobre el cual muchos tropiezan si no poseen una luz divina que les enseñe. En primer lugar, presentaré tal suposición. Este versículo no significa que el Evangelio le es predicado a alguien después de morir, y tampoco supone que haya una oportunidad después de haber sido juzgado. Es decir, esperanza para poder ganar a un espíritu resucitado. Deja esta idea totalmente a un lado. Es falsa y incongruente con el tenor de toda la Escritura. Vamos a ver estos versículos. Capítulo 4 de 1 de Pedro, versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora a capítulo 3 para ver el otro versículo, otra porción problemático. Versículo 19 y 20 de capítulo 3. En el cual, debo empezar en 18 para que sepa de quién hable aquí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta es la porción dificultosa. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Lo que Pedro está enseñando está totalmente de acuerdo con lo que ha dicho hasta este punto en todo su mensaje. Estoy otra vez en capítulo 4, versículo 6. El Evangelio les fue predicado durante su vida terrenal. Voy a verlo otra vez. Y ante todo, 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos.
El Evangelio les fue predicado durante su vida terrenal a aquellos que ahora están muertos, con la intención de que ellos renunciaran a una vida conforme a la carne, es decir, un pasado desperdiciado, para poder ser transformados y vivificados en el Espíritu, para poder vivir el resto de sus días, de sus vidas, para la gloria de Dios. La iglesia primitiva concentraba sus pensamientos y afecciones sobre las cosas celestiales. Y esta es la única manera sana para el cristiano. La vida en la tierra raras veces alcanza hasta los 100 años, pero el cielo es para siempre. ¿En cuál debemos ocuparnos? La respuesta es sencilla y obvia. No debe ser un eslogan de la iglesia solo, sino algo que cada miembro debe practicar en su vida cotidiana. Basado en este versículo, el fin de todas las cosas se acerca. Por eso, fijemos en lo celestial y no en lo terrenal. Todas las señales apuntan a la verdad de que estamos extremadamente cerca del rapto de los santos. Muy buenas tardes, amigo oyente. Creo que fuera la segunda vez en el último programa que estuve explicando 1 de Pedro 3, 18 hasta 20, que explica cómo Cristo en espíritu obró por medio de Noé, que fue llamado predicador de la justicia, y que Dios con paciencia esperaba 120 años. Mientras que Noé iba edificando el arca, que la población, Dios está esperando con paciencia en ese tiempo, que la población se arrepintiera y entrara en el arca. Sin embargo, la población siguió en la desobediencia, perecieron en el diluvio y ahora están encarcelados en el infierno. En capítulo 4, versículo 6, tenemos algo muy semejante. El Evangelio ha sido predicado a personas que ya han muerto. Lo leeré otra vez, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio en el tiempo de Noé. A los que ahora, los que se murieron para que sean juzgados en carne según los hombres, pero viven en el Espíritu según Dios. El Evangelio les fue predicado. El mensaje pronunció juicio a la vida carnal que habían vivido, como un tiempo desperdiciado, que la renunciara para que pudiera ser resucitado a una vida nueva, andando según el Espíritu. Hemos estudiado que la vida en espíritu se concentra en que lo terrenal es pasajero y la vida cristiana tiene que ver con lo que es eterno, que se ocupa en orando y buscando a Dios, que Él nos dé un amor que no tenemos en nosotros, un amor celestial. El fin de todas las cosas terrenales se acerca. Por eso debemos estar mirando a las cosas celestiales. Vivimos esta vida en amor fraternal, buscando tratar efectivamente contra el pecado. Felizmente, abriendo nuestros hogares en comunión unos
a los otros. Cubriendo brevemente este principio, proseguimos a versículos 8 hasta 19. Pero si el Señor todavía tardara, el fin de todas las cosas se acerca, pero si el Señor todavía tardara y ese evento estuviese más lejos de lo que hemos pensado, incluso así, el fin de todas las cosas se acercan, escucha, el fin de todas las cosas se acercan para ti y para mí en nuestras vidas, porque se acerca cada día que pasamos, nos hacemos más ancianos y nos acercamos más y más a la muerte. Así que el fin para nosotros personalmente, eso es lo que está diciendo, el fin de todas las cosas se acerca para ti y para mí. Nuestras vidas sobre este planeta están llegando rápidamente a su fin. De vez en cuando pienso en una de las frases de una antigua canción evangélica titulado El tren de la vida hacia el cielo. Hay una porción que dice: asegúrate de que Cristo es tu revisor de billetes en este tren relámpago de la vida. Relámpago es este tren de la vida. Sí, Señor, es un viaje extremadamente rápido. Santiago muy seriamente nos pregunta: ¿qué es vuestra vida? Y después él mismo responde: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tú encuentras este versículo en Santiago, capítulo 4 y versículo 14. Cuando veo un grupo de gente bromeando y riéndose, tengo la tentación de preguntar: ¿de qué se ríen si pronto van a morir? ¿Cuál es la actitud apropiada? Sed sobrios, lo dijo Pedro, sed sobrios y velad en oración. ¿Cuál es la actividad entonces apropiada? Velad en oración. La actitud, sed sobrios. La actividad, velad en oración. El fin de cada plan humano se acerca. Será repentinamente cortado. Permítele al Señor que Él planee tu vida aquí y piensa, según la luz que Dios te da en Apocalipsis 21 y 22, cómo pasarás la eternidad. Esto es lo que importa. Jesús tiene planes para que los experimentemos en su hogar glorioso. Él oró en Juan capítulo 17, versículo 24 y también en capítulo 14, versículo 3. Oró de esta forma a su Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Deseo de Jesús, mira, para que vean mi gloria que me has dado. Había prometido: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Unámonos con Él en su oración y su deseo, y hagamos los nuestros. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora vamos a leer la siguiente porción desde versículo 8
Estamos en 1 de Pedro 4 y leeremos hasta el versículo 19, el fin de este capítulo. Y ante todo, dice Pedro, y estamos leyendo la palabra de Dios, Él fue inspirado por el Espíritu Santo y lo que estamos leyendo aquí, lo que Él escribió, es la palabra perfecta de Dios. Debemos darle un respeto a estas palabras. No estoy comentando ahora, estoy leyendo una palabra que no tiene fallo, una palabra que es perfectamente hablada desde el cielo. Es la palabra de Dios, así que no solamente nos prestemos atención, sino reverencia por lo que vamos leyendo aquí. No hay como la palabra de Dios. Y dice, versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Acabamos de escuchar una gran porción de la palabra de Dios. Podemos tener una fe pura en esta palabra, porque es el árbitro para nuestra vida. Es la palabra enviado del cielo que cayó sobre Pedro y lo escribió, perfectamente inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, el amor es el lema central del cristianismo y la motivación que determina nuestro progreso.
podemos progresar solamente cuando el amor de Dios es nuestro lema. Cuando un intérprete de la ley preguntó a Jesús sobre cuál era el mandamiento más grande jamás dado a la creación y especialmente a su pueblo, Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Si quieres apuntar, el texto es Mateo 22, versículo 37 y 38. Inmediatamente Jesús siguió con el segundo mandamiento en cuanto de importancia. El segundo, dijo Cristo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El siguiente versículo, Mateo 22, 39. Que el corazón del Creador y su evangelio se basan en el amor es una verdad maravillosa y gloriosa. Esos son los dos grandes mandamientos. Amarás en los dos casos. Es un reino de amor. Es una familia de amor. En un ambiente de amor descansa el cristiano. Es bueno que tenemos un Dios así. Un Dios de amor y que su reino se basa en el amor, que es, como he dicho, la motivación de la vida cristiana. Pedro también animó a sus lectores a tener ferviente amor. Así que amar a Dios, amar a tu prójimo, y que entre los cristianos, los lectores de la Biblia, a quienes Pedro está escribiendo, que tengan ferviente amor, y le dio la más alta prioridad. Ante todo, debo decir e insistir siempre en que toda la virtud cristiana viene de lo alto. Quiero quitar eso del ambiente humano. No estamos hablando de un amor humano. Pedro no habla de un amor humano. Nos aclaró Jesucristo claramente que el amor que deben practicar sus discípulos sea el amor que hay entre el Padre y el Hijo, sea un amor eterno, un amor divino, un amor celestial. Yo creo que demasiadas veces intentamos de cumplir los mandamientos de Dios con nuestras propias capacidades humanas. Por eso estoy aclarando desde un principio que no es un amor humano lo que ama al Señor con todo el corazón, toda el alma, toda la mente, toda la fuerza, dice en otro evangelio. Y el amor para el prójimo no es un amor humano, es un amor que viene del cielo, que recibimos como cristianos en la persona de Cristo, que viene a habitar en nosotros, y con su persona están todos estos atributos, principalmente el amor divino, que se manifiesta por medio del ser humano.
pero no es amor humano, es amor de Cristo. Es una gran cosa que vivimos en un reino de amor, y no cualquier amor, sino el amor perfecto y eterno de Dios. Tener ferviente amor ante todo, dice Pedro. El amor de Dios, y que esta sea la prioridad, el gran mandamiento y el segundo mandamiento. Debo decir otra vez y insistir siempre en que toda la virtud cristiana viene de lo alto. Espero que captes esta verdad. Eso es algo que debes saber desde la profundidad de tu corazón. Si no, tú mismo vas a intentar de practicar un amor que tiene que venir a ti, que no lo tienes en tu propia personalidad, sino que viene de parte de Dios. Oh, que lo aprendamos. Yo veo mucho esfuerzo humano, veo muchos intentos de cumplir la palabra de Dios con las capacidades humanas y no resulta. Tenemos que recibir lo que tenemos que practicar. He de enfatizarlo porque la tendencia humana es hallar virtud en la naturaleza del hombre y desarrollarla por medio de estrategias terrenales. Me temo que hay mucha enseñanza en la iglesia que extiende este error y sus miembros están ansiosos de recibirla. Es verdad que hay un amor que existe entre los seres humanos, no cabe duda, pero esta no es al que Pedro alude en el versículo 8, al decir, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Oh Señor, este amor viene de lo alto, es ferviente, eso sí, pero me temo de esfuerzos humanos, intentando de cumplir la palabra de Dios. Y mucha de la enseñanza, como he dicho, es una estrategia para poder hacerlo en la naturaleza del hombre. En el primer capítulo cité la historia de un hombre que tiraba bombas sobre Japón. Quiero repetirlo brevemente. Jake de Shazer se llamaba el hombre. Él dijo, y esto es lo que quiero repetir aquí y enfatizar, hablé de este hombre, Jake de Shazer, para decir, como dijo él, que el verdadero amor es un milagro. El verdadero amor no es una característica humana. Viene y es un milagro, porque es divino, amor divino. De nuevo, proclamo el hecho de que es una cualidad dada por Dios, fuera de las capacidades humanas. Espero que lo puedas captar y aprender cada radio oyente. Si es cristiano, es el mismo amor que existía en la eternidad entre la Trinidad. Es una doctrina expresada en la oración de Cristo al Padre. Ahora vamos a ver esta doctrina en Juan capítulo 17, Jesús oró al Padre de esta forma:
Quiero que presten mucha atención y ve cómo, de qué amor está hablando Cristo. Dijo Cristo, me has amado. Padre, tú me has amado. Desde antes de la fundación del mundo. Un amor que existía en la eternidad y no vino en la creación del hombre. Que el amor con que me has amado esté en ellos. El mismo amor. Escucho otra vez, lo voy a repetir. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y luego, que el amor con que me has amado antes de la fundación del mundo, en la eternidad, esté en ellos, sea en los apóstoles. La cita es Juan 17, 24 y 26. Jesús enseñó lo mismo a sus discípulos en Juan 15, versículo 9. Esto es lo que dijo. Como el Padre me ha amado. Como el Padre me ha amado. ¿Cómo amó el Padre al Hijo? Con el amor divino, eterno. Así también yo os he amado. El amor divino manifestado en Cristo. Ahora, mire lo que dice. Permaneced vosotros, los discípulos, que permanecer dice en mi amor. Que este mismo amor que el Padre, con que el Padre amó al Hijo y con que el Hijo amó a sus discípulos, esté permaneciendo, tomando el lugar del amor humano, plantando en ellos su amor. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Y cuando Cristo está en nosotros todo lo que es Él, incluso su amor. Y que se manifiesta el amor divino por medio de los discípulos, de los cristianos en general. Que el amor que hay en la iglesia, el ferviente amor de que habla Pedro aquí, sea el amor divino, el amor de Dios. ¿No lo ves? Claramente enseñado aquí. Lo que hemos leído, Juan 15, en Juan 17. Está hablando del amor divino. No un amor, no habla aquí de una cantidad de amor, sino una calidad de amor. Está hablando de una clase de amor, que no es el amor humano, sino un amor divino. Hay una clase de amor que no se origina en el ser humano, sino solamente en la naturaleza divina de Jesús. Apréndelo, hermano mío. También tenemos que entender un principio declarado en el mismo versículo 8 y que tan a menudo es mal interpretado. Vamos a leerlo otra vez. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Pero la última parte ahora. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hay que entender lo que Pedro está diciendo aquí. Pienso que Santiago lo explica muy bien. Vamos a Santiago capítulo 5, el último capítulo. Y versículo 19 y 20 lo explica un poco mejor de lo ha hecho Pedro. Santiago dijo de esa forma: hermanos míos,
si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver a la verdad, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte. Y aquí está la expresión que hay en Pedro. Y cubrirá multitud de pecados. Santiago está explicando mejor cómo se cubren los pecados con el amor de Dios. Voy a leer estos dos versículos otra vez. Estoy en Santiago 5, 19 y 20. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Es la forma que se cubre los pecados, haciendo volver a el que ha entrado en un error, llevándole otra vez a volver a la verdad. Y así se cubre multitud de pecados. Hay algunos que piensan, lo malinterpretan. Cuando Pedro dice lo que dice aquí, de que lo interpretan, lo malinterpretan, te digo, diciendo que cubrir el pecado es por amar a la persona, demostrarle amor, que es cierto, pero otra vez, no estamos hablando de amor humano. No se manifiesta igual el amor humano como el amor de Dios. Si tú amas a tu hermano que ha caído en el error, o si estás tratando con una persona que anda en el error, en el pecado, la forma de cubrir sus pecados es hacerle volver. Algunos piensan que quiere decir que indiferentemente le tratamos con amor, demostrándole que le amamos, haciéndole buenas cosas, tratándole muy, ¿cómo diré? Tratándole siempre con buenas palabras, abrazándole, viviendo entre él, demostrándole como si la única cosa es que él vea que tú le amas. Pero este es amor humano. El amor de Dios hace lo que dice Santiago. Tú estás con una persona cristiana quizás, un pecador quizás, que está andando en el error. Tú no cubres sus pecados siempre hablándole bonito, tratándole de una forma benigna. No, es hacerle volver, demostrándole, hablándole de su error, de su pecado. Eso es amarle, para que vuelva a la verdad. Y así, si vuelve a la verdad esta persona, tú en verdad le has amado y le has salvado su alma de la muerte. Has cubierto sus pecados. Espero que me captes en este punto. Muy importante. Muchas veces mal interpretado. La manera de tratar con personas que andan en el error no es estar abrazándole. Es por hablarle de su pecado, para que vuelva del camino de error. ¿Me has captado? Cuando los escribas y los fariseos acusaron a Jesús
de entremeterse con los pecadores, él respondió. Mira cómo Jesús hizo. Mateo 9:13. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús estaba entre los publicanos para que se arrepintiera. No vamos viéndole participando con ellos, abrazándoles, como he dicho, sino hablándoles de sus pecados, porque les ama y quiere que vuelvan de su mal camino y que se arrepienten. El amor de Dios no se expresa ignorando el pecado, siendo tolerante y manteniendo una relación amistosa con la gente, sin mencionar nunca su pecado. El único amor que cubre pecados es el amor que estamos descubriendo en esos párrafos, en estas palabras. Es un amor que conduce al arrepentimiento por el pecado, que es cubierto enseguida con la sangre de Cristo. El que verdaderamente ama a su prójimo, le predicará este evangelio. La hospitalidad alegre. Está hablando ahora Pedro de esto. Vamos a verlo. Estamos en capítulo 4 de primero de Pedro y ha hablado aquí de hospedarse los cristianos, ¿verdad? Ante todo, tened entre vosotros el ferviente amor de Dios, porque el amor de Dios cubrirá multitud de pecados, como hemos dicho, por hacer volver el pecador de su mal camino y volver a la verdad. Entonces, en versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. La hospitalidad alegre. La hospitalidad tiene que salir del corazón y es una práctica cristiana. Los ancianos tienen que ser un ejemplo de ello. Pablo habló a eso a Pedro y a Tito. Primero de Timoteo 3:2. A Timoteo dije Pedro, ¿verdad? Lo habló a Timoteo en primero de Timoteo 3:2 y a Tito en capítulo 1:8. También es una cualidad especial de las viudas cristianas. En primero de Timoteo capítulo 5, versículo 10. Pero toda la iglesia en general debe estar involucrada en ello. Romanos 12:13 lo dice, Hebreos 13:2 también. Quizás debemos ver alguno de estos versículos. Vamos a primero de Pedro. Primero de Pedro 3:2. Primero de Pedro, primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Hospedador. Lo está instruyendo para los líderes en la iglesia. Ahora en Tito, capítulo 1 y versículo 8. Otra vez está hablando de los líderes, el pastor, que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hospedador es algo que debe manifestarse, como hemos dicho, en las viudas cristianas. Primero de Timoteo otra vez, capítulo 5.
versículo 10. Que tenga, está hablando de una viuda, que está incluido entre las que la iglesia ayudan. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, etc. Hospitalidad. Y ahora en Romanos, vamos a ver, en el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad entre todos los cristianos. Hebreos dice lo mismo. Hebreos 13, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Fíjate, aún entretener a ángeles es posible cuando la iglesia practica la hospitalidad. En el versículo 10, otra vez, de 1 de Pedro. 1 de Pedro 4, 10. Cada uno según el don que ha recibido. Quiero que fijen esto. Las lecciones que estamos aprendiendo hoy son importantísimas sobre el amor, sobre la hospitalidad. Y ahora vamos a ver esta cosa de el ministerio de cada quien. De cada quien que obra en la iglesia. Cada uno según el don, no según su capacidad, según el don que ha recibido de parte de Dios. Ministralo a los otros hermanos, como buenos administradores de la uniforme gracia de Dios. Vamos a hablar de esto. Empezaremos a considerar algunos dones del Espíritu, pero primero tenemos que hacer énfasis en su naturaleza, que son dones celestiales y sobrenaturales. Resaltaremos la palabra don para que se distinga de cualquier talento natural, humano, inherente a la personalidad. Oswald Chambers, me recuerdo leer hace muchos años, y él trató los dones como cosas no obtenidos por accidente de los genes. En otras palabras, los dones de que habla la Biblia no vienen de los genes de los padres, vienen de Dios, son dones de Dios, no son naturales, no son humanos, son divinos, como hemos hablado del amor, viene de lo alto. Y Pedro quiere asegurarlo en lo que enseña aquí. En otras palabras, no son cosas transmitidas por los padres desde la concepción al niño. El cristiano debe ser un administrador fiel de la gracia otorgada por Dios de varias maneras, y tiene que ministrarla entre los miembros de la iglesia. Estos son dones de Dios, dones del Espíritu Santo. Empiece con hablar. Si tiene el don de, por ejemplo, enseñar o predicar, debe hacerlo, dice Pedro, según el don, no según su capacidad, no según sus estudios. Él debe ser activo
en esa persona un don de Dios. Y si no tiene eso, no importa qué tan elocuente es la persona, no está ministrando en el Espíritu Santo hasta que un don de Dios es activo en él. Y aquí tengo que terminar la lección para hoy. Seguiremos hablando de versículo 10 en el siguiente programa. Cada uno según el don que ha recibido, no está actuando según sus capacidades humanas. Recibe un don para hablar las cosas de Dios, ministrando a la iglesia, a los otros. Y así, como buenos administradores, administra pues el don que han recibido, lo comparte con los hermanos de la multiforme gracia de Dios. Uno de ellos es el don de poder hablar. Y hay otras formas de que habla Pedro aquí en esta porción, porque la gracia de Dios es multiforme. Y cada quien que ministramos o que compartimos en la iglesia, tenemos que compartir según el Dios que el don que hemos recibido. Este va a ser el tema con que empezamos el siguiente programa. Espero que esté aquí en el siguiente programa y que estemos juntos con la palabra de Dios. Espero que estemos aprendiendo cosas, especialmente este tema de que las capacidades tienen que venir de Dios, no de nuestra naturaleza humana, no de nuestras capacidades. No vale en la iglesia, porque la iglesia es sobrenatural. La iglesia tiene que operarse sobrenaturalmente, como hemos hablado o como hemos citado a ese hombre de que hemos hablado en tiempo pasado, que estaba en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y cayó en las manos de los japoneses. Tenía que recibir el don de amor. Tenía que recibir un milagro. Y él dijo, el amor de Dios es un milagro. No es un proceso, no es algo que uno practica entre mucho tiempo para mejorarlo, para perfeccionarlo. Señor, el don de amor es un milagro que procede de Dios y actúa de forma inmediata por medio del cristiano para otras personas. Bueno, esta es una lección para mí tan importante, porque creo que muchos están luchando con sus propias características. Y estas cosas tenemos que recibir de Dios. Por eso dice Pedro, velad en oración, para recibir las cosas de Dios. Esto es lo que tiene que hacer el cristiano. Bueno, con eso terminamos la lección y esté aquí con nosotros. Si estas cosas te está instruyendo, si está recibiendo algo de parte de Dios, pues hay que ser fiel, ¿verdad? Hay que estar en el lugar donde Dios te está enseñando. Así que te invito a estar en el siguiente programa. Y mientras, hay un solo deseo que tengo en mi corazón para ti. Y es que Dios te bendiga grandemente con bendiciones celestiales en Cristo Jesús.